Hola, soy la doctora Mónica Conde, médico internista, y hoy vamos a hablar de diabetes. Primero, ¿qué es la diabetes? La diabetes es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por una elevación de la glucosa sanguínea y que a largo plazo puede producir enfermedades permanentes y discapacidades. Por eso es importante que estemos al día sobre su evolución y sobre su manejo. Nosotros tenemos una serie de síntomas cuando tenemos el azúcar alta. Tenemos unas ganas de orinar muy grandes cada rato, una sed y hambre muy fuerte. Esas tres cosas se llaman las P del diabético. Poliuria, cuando orinas mucho, polidipsia, cuando tienes mucha sed, y polifagia, cuando tienes mucha hambre. Además, se acompaña de mareos, de fatiga, sensación de cansancio, mal humor y dificultad para la audición. Estos son los síntomas iniciales que nos llevan al diagnóstico. ¿Y qué otros parámetros tenemos que tener de diagnóstico? Debemos tener 2 glucosas en ayunas sucesivas más altas de 126 miligramos por decilitro, o una curva de tolerancia alterada, o una glucometría al azar mayor de 200. Igualmente, también tenemos otro apoyo que es la hemoglobina glicosilada, que mis pacientes le dicen la chismosa, porque esa es la que me dice en los últimos 3 meses cómo ha sido la evolución de tu azúcar. Tenemos la clasificación de la diabetes. Diabetes tipo 1 es una diabetes que generalmente aparece en la infancia, que es debido a un agotamiento en su mayoría del tipo inmunológico del páncreas, donde se deja de producir insulina, y al dejarse de producir insulina, pues no hay la capacidad para que la glucosa entre en las células, y esto produce marcadamente una pérdida importante de peso del paciente y puede llegar a la muerte. Este tipo de diabetes fue el que nos llevó en 1922 al descubrimiento de la insulina y cambió el tratamiento de la diabetes para siempre. Luego tenemos el tipo 2, que ya no es un proceso inmunológico como el tipo 1, ya es un proceso de desgaste de la célula pancreática, que comienza por un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, que se manifiesta de diferentes formas, pero la primera y más común es el aumento en la circunferencia abdominal. Toda aquella barriguita cervecera no es otra cosa que una representación de la resistencia a la insulina. También en adolescentes y en adultos jóvenes se observa el oscurecimiento de las zonas de pliegue, tanto en el cuello como entre los muslos, como en las axilas. Vemos una coloración negra que generalmente las mamás mandan: mire, vaya, lávese bien porque está sucio el cuello, y resulta que es una hiperpigmentación debido a la resistencia a la insulina. También se manifiestan con el virus del VPH, son verruguitas pequeñitas que aparecen en la misma localización, en el cuello, las axilas y entre los muslos. ¿Qué pasa?
que de el 98% de los pacientes con diabetes son diabéticos tipo 2 y el 2% son diabéticos tipo 1. En Estados Unidos, cerca de 37 millones de estadounidenses son diabéticos. Y de esa cantidad de diabéticos, la mitad todavía no sabe que son diabéticos, porque es una enfermedad que no es muy sintomática. Y como vimos, yo orino mucho porque tomo mucha agua y me da hambre porque yo soy comelón. Entonces siempre hay una manera de evadir la consulta al médico por estos síntomas que son vagos. Él siempre tiene mal genio, no oye bien, todos son síntomas que pueden pasar desapercibidos. Por eso es importante el control regular con el médico. ¿Y qué tenemos para el manejo de la diabetes? Estamos en el ciclo de reevaluación de las metas y de la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Porque se cambió el enfoque de que no es una enfermedad, es una condición de vida. Por eso, cuando uno cambia de condición de vida, es que tiene que cambiar su manera de actuar. Por eso es súper importante la vida saludable. ¿Qué es un trípode? Un trípode de 3 patas. ¿Qué quiere decir? La número 1, la dieta. ¿Y yo qué como? Y entonces tenemos un desbalance, porque o comemos muchas cosas que no debemos o no comemos nada. Y resulta que debe haber un balance, debe ser una dieta equilibrada, una dieta donde todos los grupos alimenticios sean manifiesto. Por eso que no comas fruta, no comas carbohidratos, no. Usted tiene que asesorarse con su médico y tratar de derivarlo a un nutriólogo, un nutricionista, donde te haga tu dieta individual. Es muy difícil que tú hagas una dieta cuando no te gusta la zanahoria o no te gusta la lechuga o detestas el brócoli, y entonces no vas a comer de manera balanceada, y el nutriólogo o tu nutricionista te van a preparar una dieta para ti de acuerdo a tus gustos. Por eso debe ser individual. Esas dietas donde dicen que no comas esto, no comas aquello, no, porque tú no sabes cómo es exactamente tus gustos, cómo es tu cuerpo y cómo son tus exámenes. Todo eso tiene que analizarlo el nutriólogo o el nutricionista. Después, la otra pata del trípode es la actividad física. La actividad física recomendada son 150 minutos de actividad física en una semana, que lo puedes repartir en 30 minutos todos los días, en 60 minutos en 2 días, y después hacer otro espacio de 30 minutos, o lo puedes dividir de la manera más cómoda para tu horario. Pero en tu vida diaria tienes que moverte. La movilización, pararte de tu escritorio cada 2 horas y caminar, ir a tomar café, no usar el ascensor, sino usar las escaleras, caminar alrededor de tu edificio por media hora. Eso va activando tu cuerpo para que se utilice mejor la glucosa. Con el advenimiento de la insulina en 1922 por Patty Nives, comenzó el estudio de esta enfermedad, de toda su fisiopatología, y
Paralelamente a eso comenzaron a salir medicamentos. Desde los años 50, cuando aparecieron las sulfonilurias por primera vez, que eran unos medicamentos similares a la insulina porque afectaban el páncreas para que produciera insulina. Es lo que se llama los secretagogos. Esto hacía que el páncreas botara y botara insulina y entonces perpetuaba la resistencia a la insulina. Por eso era muy peligroso porque además producían hipoglicemias severas y mucha gente murió por estas hipoglicemias. Se comenzaron a estudiar otro tipo de medicamentos diferentes que fueran seguros y que no deterioraran la función pancreática. Allí se hizo el descubrimiento maravilloso de la vía de las incretinas. La vía de las incretinas, que es la encargada de decir, de informar, no como más, estoy saciada, que además de eso recibe la absorción y la excreción de la glucosa y aparecieron los medicamentos antagonistas del DPP-4, que son la sitagliptina, vidagliptina, linagliptina, nuestros caballitos de batalla que ayudaban a regular la glucosa, no tenían tanto impacto para hacer hipoglicemia y mejoraban el funcionamiento del páncreas y la sensibilidad. Pero ellos no estaban solos. Hay un medicamento que tiene más de 100 años que lo que ayuda es a mejorar la sensibilidad de la insulina, que fue el primero que se descubrió, que es la metformina. Hubo un momento en la historia, y todavía lo es, en que la metformina es como la reina del baile. Todos quieren bailar con ella. Entonces tenemos sulfonilurias con metformina, tenemos antagonistas de la DPP-4 que quieren bailar con ella, y ahora salieron los inhibidores de la GLT2. Son medicamentos que han revolucionado la diabetología, pero también la cardiología y la nefrología. ¿Por qué? Porque producen una disminución de la glucosa segura, sin hipoglicemias, y además de eso protegen el corazón, mejorando a los pacientes con falla cardíaca, y además protegen la función renal, disminuyendo el daño renal que puede producir la diabetes. Hoy en día, en todos los parámetros médicos para manejo de diabetes, tenemos que tener en cuenta los IGLT2, conocidos: dapaglifosina, empaglifosina, camanadiglyphosina. Todos son medicamentos que están ahora a nuestra disposición en el armamentario con seguridad y con mejora del riesgo cardiovascular y el riesgo renal. Y la vía de la incretina es un universo nuevo, impactante, que produce que podamos modular la respuesta del cuerpo completa a la glucosa, no a nivel del páncreas, sino a nivel del intestino, al nivel del cerebro, donde tenemos la vía de la saciedad, donde calculamos la absorción de la
de la insulina, de la glucosa, y además donde podemos regular el peso. Por eso los análogos de la GLP-1 se lanzaron como la droga maravillosa que baja de peso a todos los gorditos, y todos los gordos quieren que le indiquemos análogos de GLP-1 porque son cómodos, es una inyección semanal, o también se puede usar vía oral, o ahora salieron los inhibidores duales que regulan por completo la vía de la incretina, y ya gracias a esos dos últimos medicamentos estamos hablando de reversión de diabetes. Entonces tenemos que lo moderno está cambiando cada día. La FDA aceptó y aprobó estos medicamentos, y ahora en Colombia, que es donde yo vivo, tenemos la oportunidad de tenerlos a disposición de nuestros pacientes. Además de eso, les puedo decir que para los diabéticos tipo 1 también hay nuevas cosas. Tenemos el medidor de glucosa continuo. Ese medidor de glucosa continuo nos sirve para todos los diabéticos. ¿Por qué? Porque nos mide en tiempo real y por rango diario, y a minuto vamos viendo la evolución de la glucosa en sangre. Es cómodo, es un dispositivo que se coloca en el brazo y que con una aplicación al celular, sencillamente el médico y el paciente puede ver la evolución en tiempo real de la glucosa y hacer los cambios necesarios en el tratamiento. Es un dispositivo que aproximadamente dura 15 días y que entre el médico y el paciente pueden coordinar el mejor tratamiento para él. Y en ese orden de ideas, pues tenemos la bomba de insulina, que son como páncreas externos que van regulando una insulina, van secretando insulina lo más parecido a la fisiología del cuerpo, y reemplazan las múltiples inyecciones. Eso es muy bueno para los diabéticos tipo 1 que tienen que usar insulina de forma permanente. Entonces, llegamos a la misma orden de ideas. Como paciente, cada quien es responsable de su enfermedad, y por eso la dieta es fundamental para cada quien y debe ser individualizada. El ejercicio es la mejor herramienta para el uso adecuado de la insulina, y el cumplimiento del tratamiento regular de forma en que el médico lo orienta es la mejor garantía de éxito. ¿Qué pasa? Cuando yo soy un diabético tipo 2, que ya se me agotó el páncreas, que tengo un déficit de insulina importante, si a uno se le acaba la gasolina, ¿qué hay que hacer? Echarle gasolina al carro. Entonces, nosotros debemos combinar los tratamientos con insulina. Lo ideal es un esquema basal bolo que dependa de la cantidad de comida, siendo un simulacro con la función fisiológica del páncreas. La función fisiológica del páncreas tiene una forma de que tiene una insulina basal, que nosotros la sustituimos en el caso de que nos haga falta con insulinas de larga duración, que puede ser la insulina glargina y la insulina de Gludet. La insulina basal, esa insulina no tiene picos, se va a mantener durante 24 horas, y
es la insulina que primero crea déficit. Entonces es la primera que sustituimos. Luego vienen los picos postprandiales de glucosa. Entonces nosotros indicamos una insulina de acción rápida antes de las comidas. Es muy importante este detalle. Las insulinas prandiales, que se llaman prandiales porque son con la comida, deben inyectarse antes para que cuando el pico de glucosa de lo que usted coma se produzca, la insulina puede actuar directamente, porque esta insulina que se pone antes de las comidas tiene que comienza a trabajar a los 15 minutos y que termina de actuar a las 2 horas. Entonces debe ser antes de las comidas. La insulina basal la puede poner de acuerdo a cada paciente en la mañana o en la noche. Ese es individualizando al paciente y de acuerdo a lo que tu médico oriente. Y por último, y no más importante, la educación para el diabético es fundamental. Usted tiene que conocer de su enfermedad, saber qué consecuencias le trae una glicemia mantenida elevada. Yo les hablo mucho a mis pacientes y les digo, la glucosa elevada produce unos daños macro y microvasculares que producen que pase como en la infancia cuando llegan las tías de visita. A veces le hacen la vida insoportable al pobre niño porque las tías son una segunda mamá. Entonces aquí tenemos que las tías del diabético, la retinopatía, la nefropatía, la cardiopatía, la neuropatía, son visitantes desagradables porque dañan la vista, dañan la circulación, dañan el riñón y dañan la parte nerviosa que no te deja caminar, que va a llevar a que puedas tener accidentes y eso termine en una amputación o sencillamente el dolor tenebrante que aparece en la noche, los calambres, y todo esto es consecuencia de esas patologías que se producen por unas glucosas elevadas de manera constante. Por eso allí hablamos de la glucotoxicidad. Y entonces, como ahora está de moda decir que lo tóxico hay que eliminarlo, cada quien tiene que ser responsable de que la glucosa no se mantenga elevada. Y eso depende de lo que tú sepas de tu enfermedad. Tienes que estar consciente de tu enfermedad, tienes que tratar de cambiar y mejorar las condiciones de vida con una dieta saludable y recordar siempre, la diabetes puede no ser una enfermedad, sino una condición de vida. El cambio de estilo de vida garantiza el éxito del tratamiento y manejo de la glucosa. Cuando nosotros hablamos de dieta para diabético, hay muchas voces. Todos creen saber. Y hoy en día, por los medios digitales, pues estamos globalmente comunicados. Entonces tenemos muchas voces, pero es muy importante recordarles primero que no hay remedios mágicos. Si hubiera remedios mágicos, no hubiera médicos, no existiera la enfermedad. Eso por un lado, no hay remedios mágicos. Después, no es normal suspender un tipo de alimento. El organismo requiere de todos los grupos alimenticios. No hay nadie
En medicina no hay nadie que se las sepa todas, pero nosotros nos basamos en medicina basada en evidencia, en trabajos científicos que respaldan todo lo que su médico le recomienda. La medicina basada en evidencia tiene evidencia tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Y hay el anecdotario propio. ¿Qué es lo que pasa? Nadie puede orientarte mejor que tu médico, que está actualizado y que tiene el compendio de conocimientos para poder orientar. No es una sola persona tampoco. Un solo médico debe ser un equipo multidisciplinario de la enfermedad. Debe ser liderado por un diabetólogo o médico internista especialista en diabetes. Debe tener el apoyo de un cardiólogo, de un nefrólogo, de un oftalmólogo y de un nutricionista para que todos caminen en procura de la mejor calidad de vida para el paciente. Ah, y por supuesto, se me olvidó el neurólogo, porque todos deben evaluar la evolución de la enfermedad. Los pacientes deben ser evaluados por lo menos una vez al año por estas subespecialidades para decir que la diabetes, la condición de vida está controlada.